¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a tratar de analizar un poquitito, conversar sobre este nuevo gabinete del presidente José Antonio Kast. Y para eso tenemos a una persona que tiene un largo recorrido en términos de columnista. Bueno, eres profesor de la Universidad Católica. Eugenio Tironi ha venido varias veces acá a justamente hacer un poco esto cuando hay cambios de gobierno, cuando hay cambios dentro de un gobierno, en tratar de entender a ver qué significan nombres con instituciones y cómo eso uno puede de alguna manera esperar alguna cosa. ¿Qué te pareció a ti el gabinete del presidente Kast? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es siempre un gusto tener esta oportunidad, en la cual uno aprende más que los telespectadores. Lo primero que me llamó la atención en realidad es que la improvisación no es un pecado de los jóvenes. También se prolonga en otras generaciones, porque lo de ayer fue de un grado de improvisación, de cambio de último minuto, de misterio, de drama, que ni Hitchcock lo habría podido haber hecho mejor. Lo que está bien, son los tiempos de hoy. Yo creo que es sorprendente, este es un gabinete que no parece de José Antonio Kast candidato, parece más bien de Miguel Kast que de José Antonio Kast. ¿Así te parece a ti que es más extremo que...? No, en el sentido de que es un gabinete muy tecnocrático. Tecnocrático, ok. Muy buscando la excelencia de cada uno en su puesto, en su lugar. Muy pragmático, en el sentido muy alemán, digámoslo así, muy minimalista, cada uno en su ámbito. Lo que tiene una gran ventaja, porque pone a personas que conocen los temas desde un punto de vista técnico. Por ejemplo, me refiero a transporte, trabajo, vivienda, economía incluso, desde luego Hacienda, educación, justicia. En general son personas expertas en su tema. Lo mismo podría decir mencioné educación, me parece. Salud, Meitxo Malí es una doctora muy reconocida, muy admirada transversalmente, con una larga trayectoria en el sector privado, en el sector público. Entonces, la cuestión que uno se pregunta es cómo esto se va a soldar, cómo se va a pegar, cuál va a ser el cemento, porque un equipo de fútbol de pura estrella, todos saben que es un desastre. Ahora, Eugenio, ahí, ya que tú mencionaste, que dijiste, las personas vienen nuevas caras, muy competentes en cada una de sus áreas. Sin embargo, uno de repente, mirando los currículums que entregan la misma presidencia, de quiénes son las personas, se empieza a sorprender. Esto es segunda vez que yo veo lo mismo. Y segunda vez que veo lo mismo en exactamente el mismo ministerio. Que tú mencionaste economía, pero en economía está el nuevo ministro es Economía y Minería. Daniel Mas. Y Daniel Mas, como ministro de Minería, uno entregan aquí su currículum es el que él es ingeniero agrónomo. No digo de que no tenga las competencias o no sepa, pero yo lo que sí sé es que me acuerdo que hubo un revuelo hace algún tiempo en el gobierno del presidente Piñera, creo que fue cuando metieron en minería a alguien que no tenía ninguna experiencia en términos minero, y hubo un remesón ahí bastante grande. ¿Qué tanto puede esto, de alguna manera, afectar la relación que eventualmente el ministro Mas pueda tener con los mineros? Bueno, hay dos cosas. Uno, que llama la atención que Daniel Mas, siendo un exitosísimo empresario de la construcción, un hombre con una larga vida gremial en la Cámara Chilena de la Construcción, que tiene claro los problemas estructurales que tiene la construcción en Chile y lo que hay que hacer para atacar el déficit de vivienda, no sea ministro de Vivienda y sea de Economía. Pero a eso hay que sumarle
que lo ponen de ministro de Minería, pero entiendo que fue para tapar un hoyo que se produjo a los últimos minutos, porque Santiago Monte así lo le eligió. entiendo yo. Claro. Que efectivamente hubo un descalce y hubo que meter a alguien. O poner a alguien. Pero, claro, pero yo no sé, yo cubrí minería durante mucho tiempo en la época de la revista Análisis y son súper sensibles a las autoridades que los guían. Sí, porque además que todos sabemos que la cartera de inversiones mineras es lo que puede empujar el crecimiento en Chile. O sea, hoy día el patrimonio minero de Chile está valorizado como pocas veces a lo largo de su historia. Tener un ministro o ministra de minería no es crucial para eso, pero sí que da una protección, es un interlocutor. Por ejemplo, habría sido difícil sacar el acuerdo Codelco-SQM sin el respaldo de la ministra Aurora Williams, en el diálogo con las comunidades, por ejemplo, en su presencia internacional. Esto es muy importante en la presencia internacional del ministro de Minería, porque Chile es un actor importante en esos foros. Entonces, claro, es extraño incluso que esto terminara adosado a economía y no a energía. Sí, no a energía. O sea, esto fue un acto bastante hostil hacia energía, porque normalmente se veía que, y particularmente a su ministra Jimena Rincón, porque normalmente si se pensaba que podía haber alguna fusión era energía-minería, que son dos sectores por lo demás donde se esperan fuertes inversiones que sean los motores del crecimiento de Chile. Entonces, bueno, pero a último minuto se pone en economía, esperemos que sea algo transitorio. Ahora no se aclaran las cosas para tener un ministro o ministra de minería en forma. Tú ya viste la nómina del gabinete. ¿Hay algún nombre que te llame la atención, ya sea porque te pareció, por ejemplo, una buena sorpresa o una mala sorpresa? A ver, ¿cómo evaluarías a los puntos más centrales del gabinete del presidente Kast? A mí me sorprende Tomás Rau, a quien conozco como un gran académico. No sé qué habilidad va a tener para lidiar con el Ministerio del Trabajo, que hay mucha negociación, mucha política envuelta, pero es un especialista de renombre. Me gusta Daniel Mas, me gusta May Chomalí, lo digo derechamente. Me da susto los conflictos acumulados, las contiendas y la sangre derramada por parte de algunos ministros que han sido activistas, digamos, más que líderes públicos como de Grange y el ministro de Vivienda. Entonces, que pueden... Y me pregunto, Quirós me parece una persona muy competente, con una fuerte experiencia, pero una cosa es ver temas micros y desde una consultora donde uno es rey y señor, y donde uno firma contratos con un cliente y que en general respalda sus posturas y reúne evidencia para respaldar sus posturas. Eso es una cosa. Otra cosa es ser la voz influyente, incidente sobre un cuerpo colegiado como es un gabinete. Sergio de Castro tenía a todos sus discípulos en el gabinete. Alejandro Foxley tenía a todas las personas que él había formado en el gabinete de Elwin y tenía una visión del país. Andrés Velasco, lo mismo. Eran personas que en general respondían a él, pero ya instintivamente, no tenía que llamarles por teléfono, ¿no? Esa red que se crea a partir, no sé, de proyectos, a partir de trayectorias de vida, a través también de la militancia política o del haber sufrido juntos incluso, esa es la que echo de menos, porque y esa yo entiendo que está depositada en los hombros del ministro de Hacienda, Quirós, y no estoy seguro que tenga digámoslo así, la trayectoria que haga eso posible. O sea, tenemos muy buenos jugadores, pero no estoy muy claro que tengamos capitán, que tenga media cancha, y además muchos de ellos tienen mecha corta y ego grande.
Y por lo tanto pueden acumular muchas tarjetas amarillas y de pronto tarjetas rojas, como le pasó a otras estrellas, digamos, en el gobierno, por ejemplo, de Piñera II. Ahora, Eugenio, el presidente Kast, bueno, viene originalmente de la UDI, pasó por el Congreso, está ahora en Republicano, pero el presidente Kast es, si tú quieres, una figura que se ha dado en Chile ya en otras oportunidades, que es como un outsider, que ha estado en la política y conoce muy bien la política, pero en posiciones de mando. Él no ha sido ministro, no ha sido subsecretario. ¿Tiene algún tipo de hándicap aquello o no? No, yo creo que sí. Es lo mismo que le pasó a Boric. Exactamente lo mismo que le pasó en el al Parlamento. Boric, sí. Y lo que le pasó a Allende. Él era diputado Pepe Salaquet tiene una frase por muy... Magallanes, sí. Claro, no, usted tiene una trayectoria de 40 años de senador, diputado, pero nunca había estado en cargo de gestión, salvo cuando fue ministro de Salud muy joven. Sí. Y esa fue una cuestión que le pesó. Pepe Salaquet cuenta en su memoria que él, después de una larga reunión con el presidente Allende, salió, digamos, realmente aterrado de la incapacidad de gestión. No tenía una lógica de gestión Allende, sino que era una lógica más bien retórica, más bien poética, más bien voluntarista, más bien política. Es un pecado que también se le ha cargado mucho a los hombros de Gabriel Boric. Poca capacidad de gestión. Ahora, vamos a ver con el presidente Kast cuánta capacidad de gestión muestra. Al menos ha tenido que administrar 9 hijos y un colegio que tiene como apegado a su casa. A mí me preocupa también un poco, vamos a ver cómo se desenvuelve, ¿verdad? El equipo político. A ver. Porque Claudio Alvarado, bien. Lo mismo García Ruminó, la vocera de gobierno no lo ubico para nada. Pero son personas también otra vez que pueden llevar bien las cuentas, que pueden tener muchos cercanos y amigos eventualmente en el Parlamento, que pueden seguir la línea del presidente o de ser presidente, pero no son Panzers, no son Benninger, Kraus y Correa, no son José Miguel Insulza, no son Pereyoma, Genaro Ragá, Villersú. O sea, no estamos hablando de personas que se impongan por su propio peso tanto ante sus pares, tanto ante Hacienda, que a veces desde la moneda hay que pararse frente a Hacienda, ni frente al presidente. No tienen autoritas alguna que no provenga del presidente. Entonces, este es un tipo de ministerio que puede ser muy exitoso, pero que va a tener una demanda enorme sobre el presidente. Y un presidente que no tiene experiencia de gestión, eso va a significar que la demanda va a estar muy fuertemente sobre el segundo piso. Y eso, no sé, en mi poca experiencia de observar los gobiernos, es medio complicado, porque de pronto los ministros se ponen celosos con el segundo piso. Claro. O sea, a este señor es... Claro, se supone que el ministro es la persona de confianza directa del presidente y tú de repente encuentras esta segunda oficina que es la que tiene contacto real con el presidente. Eso ha pasado en los gobiernos de la Concertación, pasó varias veces con chispazos. Por supuesto, por favor, no me mande intermediario, hablando directamente. Exacto. Yo soy el ministro de Estado, yo respondo, yo puedo ser acusado constitucionalmente, usted simplemente se va a la casa, incluso muchas veces usted gana más plata que yo. No me mande asesores. Y lo mismo pasa, quiero decir, con la primera dama. Nosotros hemos tenido... Esto podría ser el retorno de una suerte, no de primera dama, sino de una primer ministro, o sea, de una ministra sin cargo, pero transversal. Ese es otro tema complicado para los ministros. Porque ¿qué hace un ministro con un llamado de la primera dama? ¿Por qué tú crees de que la señora la esposa de José Antonio Kast va a tener ese cargo? Porque lo ha dicho. Porque lo ha dicho. Ajá. Lo ha anunciado. O sea, esto ha pasado otras veces. Sí. Martita Larraechea en el gobierno de Frey,
particularmente, pero estas son, no sé si hoy día el grado de formalización del gobierno y de las instituciones, el grado de horizontalidad que hay a nivel de los profesionales y de los cargos públicos, pueden soportar estas prácticas un poco monárquicas, ¿ah? de un llamado de teléfono de alguien cuya autoridad proviene de la relación del hecho de ser esposa. Ahora dime una cosa, Eugenio. Estamos viviendo un momento mundial particularmente delicado. Yo lo repito una y otra vez porque creo que hay que meter esta variable para los análisis. O sea, cuando tiene 14 países con bombas nucleares activas que pueden ser ejecutadas, una pelea donde ya la ideología no es lo que manda, sino lo que manda es la fuerza, es quien tiene más poder. Ya no estamos entre comunistas y capitalistas, digamos, estamos entre control, la toma de control de gente muy gritona, como le digo yo. Un país como Chile, en ese contexto de hoy, ¿con quién se alía? ¿Con quién establece relaciones? ¿Con quién se separa? A ver, ¿cómo tú ves eso a los ojos de lo que puede pasarle al presidente Kast? Bueno, muy buen punto también, Fernando. A ver, yo creo que el presidente Kast, por lo que ha mostrado desde su elección hasta hoy día, no se va a sumar al fan club del presidente Trump o del Estados Unidos de hoy, ¿no? Va a mantener la prudencia, la distancia, la serenidad, un poco que ha caracterizado a Chile en la historia, ¿no? El propio ministro Francisco Pérez, sí, es una persona que conoce bien Europa, que ha negociado, que ha manejado empresas que tienen su sede en Europa. Bueno, obviamente que conoce también el ambiente americano, pero tampoco es en el sentido un MAGA boy, ¿eh? Sin embargo, yo creo que nuestras proyecciones en lo más inmediato van a ser restituir relaciones con América Latina. Y no simplemente con los presidentes de América Latina que vemos que pasan con mucha rapidez, sino con las cancillerías, con los parlamentarios, con los intelectuales, con el mundo de la cultura, con las instituciones de educación superior de los distintos países como Bolivia, Perú, Argentina, Brasil, Colombia. Nosotros necesitamos crear esos nexos. Nosotros a veces empezamos a elegir no sé, candidatos a canciller que sean multilingües, imaginándonos en Europa, pero tienen que saber más bien hablar quechua. Claro. Tienen que hablar con el canciller de Bolivia e ir a la Cancillería boliviana en su vida al Alto y a La Paz. Estos no son los salones de la Casa Blanca. Son otro tipo de salones que tienen otra característica y otro perfume, hay que decirlo, los que tienen que recorrer para el bien de Chile. Si no nos pasan estas situaciones como que son estos gaffes, como que íbamos a crear un corredor humanitario, digamos, que iba a pasar por Perú como con la alfombra roja para que se volvieran los venezolanos a Venezuela, y el presidente de Perú simplemente nos dice no pasan por ahí. Que por aquí no pasa nadie. Claro. Entonces, yo creo que hay que bajarse un poquito las plumas, que mucho menos vuelo en business, digamos, a París o a Washington, y mucho más recorrido por acá en la región. Y desde el punto de vista de las prioridades, tú has sido asesor de presidentes también. A ver, ¿cuáles son, a tu juicio, las prioridades principales que va a tener el presidente Kast en su... y que tú le dirías, a ver, ojo con esto, porque aquí hay algo que probablemente hay que tomar en cuenta y no se ha hablado mucho de eso?
A ver, él claramente ayer, anoche, demostró la prioridad que le estaba dando seguridad. Fue la primera persona que mencionó, la primera ministra que mencionó, y es una muy buena elección. Poner a una fiscal, como la fiscal Steiner, que ha tenido experiencia práctica y éxito en la persecución del crimen organizado, que conoce la fiscalía, que conoce la policía, que conoce los problemas de la frontera, que ha tenido una relación con las Fuerzas Armadas, que tiene el respeto y el respaldo de las instituciones. Es mucho mejor que haber puesto un cowboy ahí, que haber puesto a un matón o que haber puesto a un figurón, ¿ah? Como estuvo en algún momento en la palestra. Yo creo que es la mejor elección que ha hecho el presidente Kast, porque el crimen organizado y la delincuencia se combate con instituciones y no con balas. Y esta ministra yo creo que lo entiende así. Está claro, Eugenio, que esto de que en alguna época, hace, qué sé yo, 5 décadas o 4 décadas, uno buscaba a ver qué mujer puede ser ministra. Hoy día, esto, si los contamos en una de esas tan precarias, ese tema ya dejó de tener, si tú quieres, una resonancia. Hoy día, y eso yo creo que es una gran cosa en los últimos gabinetes, ya esa brecha, por lo menos en términos políticos, en forma de quién manda el gobierno, dejó de ser un tema. Yo creo que cada vez más, digamos, quizás no absoluta, completamente, y podría venir ahora, como se comenta, una versión, una reversión, porque se acusa al feminismo de ser la fuente originaria del wokismo, sí. Y el wokismo es igual, digamos, al demonio camuflado. Entonces, podríamos venir vamos a ver cómo se conforma el comité político, cuál va a ser su composición, pero sí, este es un salto que ya dimos en Chile y que ya tiene, y sobre todo después de anoche, se ve que es un salto irreversible. Y lo mismo pasa, quiero agregar, con el origen del tipo de universidades que llevan los ministros. Porque antes uno decía, claro, alguien de la Universidad Central, sí, la Universidad de la Frontera, era como un poquito, era más propio de una izquierda que no tiene acceso a las élites. Hoy día no, hoy día está una bien, derecha... Está bien distribuido. Está bien distribuido. Sí. Gente de regiones, nacida en regiones, ese equilibrio que en Estados Unidos, por ejemplo, es sumamente importante, ¿no es cierto? Cuando tú eliges a tu gabinete, aquí también comienza a tener mucha importancia. No solamente género, sino de dónde estudió y de qué región proviene. Para ir cerrando, ¿qué crees tú que falta ahora, después de hecho el gabinete, en términos de símbolo, de simbología? Porque un gabinete hasta cierto punto también es una simbología. Tú colocas ahí por distintos criterios a personas que representan determinadas cosas. En términos de la plataforma que sostiene este nuevo gobierno, ¿cómo ves tú eso, esa coalición? Bueno, uno esperaría que, aunque estén dolidos los partidos que respaldan al gobierno, sean fieles y sean leales al equipo que formó el presidente. Que lo lamenten porque no tienen suficiente gente. Obviamente, claro. Obviamente, muy poco. Hay un UDI, hay un RN. Sí. Y tampoco son figuras importantes de la UDI o RN. O sea, no tenemos, como dije, a ninguna de esas figuras que fueron emblemáticas en gobiernos anteriores. Me refiero sobre todo a la concertación. Y que hoy día como el modelo que todos buscan repetir. Yo creo que hay que preocuparse, y el presidente tendrá que hacerlo, de cómo va a crear este cemento, este aglutinador. Porque aquí hay un peligro que cada ministro se lleve la pelota para su campo, y esto se ha sentido muy disperso.
Y hay un peligro también A ver. de que además muchos ministros que son medio adictos a las redes sociales o han tenido muy buena performance allí y tienen muchos seguidores, no se contengan a la hora de entenderse con la ciudadanía de hoy, tal cual es. Que Directamente. Claro, que no acepta determinados tratos, no acepta determinados gestos, no acepta determinadas palabras. Y y hay que tener mucho cuidado de los valerazos. Así se diría, ¿no? Varelazos. Varelazos. Hay que tener cuidado de los bingos, cuidado de las flores, cuidado de levantarte más temprano, cuidado con los condones de los hijos. Hay que tener cuidado con ese lenguaje un tanto coloquial, que es muy propio de personas que son en general muy winners en la vida, pero que cuando llega el momento de tener un puesto público y una voz pública y representar al Estado, puede ser problemático. Bueno, Eugenio, estamos en ascuas porque esto acaba de salir, se acaba de entregar la nómina de los ministros y vamos a tener tiempo para conversar más adelante. Pero déjame decir una cosa, Sí, perdón, claro. Fernando, que en todo caso el ejemplo que han dado los presidentes Boric y Kast de enfrentar juntos la emergencia, de presentarse juntos ante el país, de ponerse a trabajar de inmediato en forma coordinada, en el mundo de hoy que tú bien describiste es realmente una bendición para Chile. Sí, nadie hubiese esperado que hubiesen conversado y que hubiesen conversado bien, digamos. Bueno, vamos a estar atentos a ver cómo se genera esta nueva presidencia de la República. Muchas gracias, Eugenio Tironi, por esta conversación. No, muchas gracias, Fernando, por la invitación. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana. Chao.